دلع الجو. Alberto asegura que Marruecos cambió su vida. Este ingeniero zaragozano llegó a Kenitra hace 5 años y desde entonces ha decidido escribir su propia historia en el país que le enamora. Alberto. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Y tú ya veo que estás tirando Muy tus bien. redes. Estoy aquí con Tarek, que está arreglando todas estas redes. ¿Esto lo hacen todos los días? Marra significa de vez en cuando. Dos veces por semana. Hasta las 5 de la tarde. Y aunque se pega aquí muchas horas cosiendo a mano por lo que estoy viendo, tiene unas vistas fenomenales, ¿no? Sí. Estamos en Rabat y esa ciudad se llama Salé. Esto es Rabat y esto es Salé. O sea, que lo divide el río. Shukran. Mira que se ha llevado la mano al pecho porque después de dar la mano ¿Sí? hay que llevarse al pecho. Es como te llevo en el corazón. Ay, qué bonito, ¿no? Sí, esto a mí me encanta. Yo lo hago más que ellos. ¿Y esto que nos estaba contando nuestro amigo, que la ciudad está dividida por el río, cómo es exactamente? A la derecha tenemos Rabat, con la Medina, la Casbah de Ludeya allá atrás. Ajá. Este es el río Buregreg y esa ciudad es Salé. Son las dos ciudades hermanas que las divide el río. Pero Rabat es la capital de Rabat Marruecos. es la capital, pero diría que Salé es más antigua. Siempre ha habido mucho movimiento entre las dos ciudades. Entonces ahora hay un tranvía que lleva de una ciudad a la otra y varios puentes, pero antiguamente no había nada, no había puentes. Son relativamente recientes y se cruzaba en barca. Es que realmente es un trocito muy, muy pequeño, ¿no? Es sí, un río estrecho. ¿Qué son, 5 minutos de barca? Yo creo que menos. ¿Subimos? Shukran. Él viene con nosotros, nos va a llevar hasta la Casbah. Vale. ¿Vale? Fenomenal. ¿Qué es exactamente la Casbah? Bueno, la Casbah significa, en español es alcazaba, la palabra alcazaba viene de Casbah y es como una fortaleza. Parece que estamos en una escena de novela, de piratas yendo hacia la fortaleza. A mí de piratas no me lo da, pero yo que me inspiro en Marruecos para escribir, esta es una escena de mi novela. Los protagonistas de mi segunda novela, que son Francesca y Jean-Pierre, cruzan en barca precisamente aquí, igual que nosotros, pero en vez de ir hacia la Casbah, cruce hacia Salé y siguen caminando. ¿Y cómo fue para los protagonistas de tu novela este comienzo? ¿Fue como el tuyo? El cruzar en barca el río Buregreb es fundamental, porque ella no está satisfecha con su vida y siente que va a cambiar profundamente y que al llegar a la otra orilla empieza la nueva vida. Y cuando yo la escribía pensaba que es lo mismo que me ha ocurrido a mí, que yo era ingeniero y he parado un tiempo sabático para escribir y al empezar a escribir y al cruzar el río me he dado cuenta que ya soy una persona diferente. Hay muchos soles, muchas estrellas, hay muchas nubes, vuela con ellas. Nos seguimos en el agua, pero en un paisaje diferente. ¿Dónde estamos? Ahora estamos en Salé, que es la ciudad que está al otro lado del Buregreg, y estamos en el barrio de Sidi Moussa. El paisaje es espectacular, con los acantilados al Atlántico. Esto es océano Atlántico. Hay un punto agridulce, ¿no?, en estas costas, porque son las costas de las que parten muchas barcas con jóvenes y con personas que buscan otra oportunidad. Sí, bueno, yo esto lo conozco en realidad por los periódicos. Las posibilidades de trabajo, incluso de estudios para las familias que no tienen dinero, son limitadas. Tienen la imagen idealizada de Europa en la que hay mucho trabajo, mucho dinero y que van a acceder a una vida mejor, y tienen como el sueño de salir de un sitio con escasez de posibilidades para irse a un sitio mejor, cuando en realidad hay sitios fabulosos aquí mismo. Ahí dentro tenemos la Casbah de los Genawa, que acoge la Escuela Nacional de Circo. Ahora entramos en la carpa donde ellos entrenan. Aquí tienen las clases y vienen los antiguos alumnos a entrenar, un lugar que está preparado para entrenar. Y aquí está Fátima Zora, a la que te quiero presentar, Fátima Zora. Ella es una antigua alumna, ha trabajado en distintos espectáculos. En todo Marruecos, es Nueva York. Turquía, es Nueva York. España. ¿Él ha estado en España? ¿Dónde has estado? Huesca. ¿Ha estado en Huesca? في فيستيفال ديال بيرينيوس سور ¡Qué bueno! 2011. Porque esto es una escuela de circo, pero ¿quién viene a estudiar aquí? ¿Cómo es esto? En cada sitio hay una especialidad diferente que nos las va a enseñar.
Hola. Él es profesional de esta especialidad, de las cintas. ¿Nos va a hacer una demostración? Esto es como hacer flexiones, está como estirando. Esto es el equivalente a cuando tú en el gimnasio haces así. Vale. O sea, yo hago así, haces así y él hace esto. Madre mía. Una vez te metes en esto, que es tan duro y que es pura pasión, sigues adelante. Entonces esto no es una escuela, es su vida. I given up of too many things in my life for circus. I had problems with my family just to do circus. I've been doing too many things for it, so I have to go for it. How do you feel as a woman? I feel very strong. I feel very free in my mind. I feel like I can do anything. I can face anything in the world because we are strong as well. Aragoneses, welcome to Morocco. Bueno, Alberto, ¿te has hecho tu buena acción del día? Estoy haciendo el día. Shukran. Como vemos, nos has traído en medio de la carretera. Sí. ¿Pero dónde estamos? Esta es la carretera que une Rabat con Kenitra, estamos camino a Kenitra y hemos parado a comer algo. Aquí tenemos los restaurantes del kilómetro 6, cuidado con el tráfico, vamos a cruzar. Vale. Cuidado. Mira, nos deja pasar. Vamos, estos de fuera son los restaurantes. Aquí venden pan, fruta y vamos a entrar aquí dentro. ¿Cómo huele a carne, Alberto, aquí dentro? Aquí es donde están las carnicerías. Todo esto son carnicerías. Lo que vamos a hacer es comprar la carne para luego llevarla al restaurante. Lo visual habla por sí solo, ¿no? La carne colgada, aquí Exactamente, puesta. muy natural. Aquí viene la gente local. Aquí vienen los marroquíes y bueno, algunos extranjeros que nos divierte un sitio tan pintoresco. Vamos a quedarnos aquí, que es la carnicería de Mohamed. Es una chelecha. Brinanekulu nos del kefta, nos del cotelet. He pedido kefta, que es carne picada, que es lo que están preparando ahora, y he pedido chuletas. Porque aquí, ¿qué carne es la que más se consume? Bueno, las carnes habituales son cordero, mucho, y ternera. Ahora ha separado la carne, la está adobando, ha echado un poco de sal, un puñado de sal y especias. ¿Ujeta? Jamil. Jamil. Me estaba diciendo que esto significa guapo. Vale. Guapo, guapa. Dice que el guapo soy yo, que él está calvo. Tienen mucho lenguaje gestual, ¿verdad? Hablan con las manos todo el rato, como los italianos, o lo que son otros gestos. Así da gusto porque además, antes de aprender el idioma, puedes desenvolverte con los gestos. Ya estamos listos para comer. ¿Y esta comida para tres nos ha costado? Yo redondeo, unos 10 euros. Bueno, pues ahora empieza lo bueno, que es lo que a mí me gusta de este sitio. En vez de ir al restaurante a que te sirvan la comida, aquí vas primero a la carnicería, compras la carne y la llevas tú mismo al restaurante y allí te la preparan. Como hay mucha gente, nos han dado un número y van a etiquetar nuestra comida. Cogen la carne picada y la ponen en las parrillas y ahí lo van a llevar a las brasas. Esto está lleno de brasas, entonces están todas las carnes de los clientes y este señor con el número correspondiente, yala, ser, monsieur. Y ahora te sientas a comer, es hora de comer. Con este humo vamos a saber ricos nosotros también. Por fin hemos llegado a Kenitra, que es la ciudad donde vivo, y hemos venido directamente a mi calle, donde vivo. Os la quiero enseñar porque para mí esto representa Marruecos. Tengo la sensación a veces de que podría solo escribir sobre esta calle porque está todo. Lo primero vamos a entrar en la frutería a la que vengo habitualmente. Entonces aquí lo que hay que hacer es coges un balde de estos y compras lo que quieres. O sea, que haces vida de barrio. Yo hago vida de barrio, que es una cosa que he descubierto en Marruecos. Cuando estaba en Zaragoza no lo hacía, compraba en supermercados, casi no compraba fruta ni pescado. Porque en Zaragoza, ¿dónde vivías? En Zaragoza he vivido en el Actur y he vivido en el centro, pero a la hora de comprar no aprovechaba los mercados. Aquí he descubierto el placer de preguntarle al de la tienda qué producto tienes bueno hoy, cuál es lo que tienes bien, qué es lo que tienes mal, y entonces te dicen, y aparte practico el vocabulario de las palabras. Y me gusta hablar con ellos, es como muy cercano, me llaman por mi nombre. Alberto Costa de Bajachomalek. Mira, sí que se lo sabe. Limona. Limona significa naranjas, no limón. ¿Y limón? Hamed. Hammed. El libro que estoy traduciendo se llama El limón. Hamed.
Pues en mi calle, además de las tiendas habituales, la frutería, la carnicería, cada barrio tiene su propia mezquita, que se llama como el nombre de la calle Zamzam. Zamzam es el agua bendita que traen de la Meca, y la gente que hace el peregrinaje a la Meca trae Zamzam para un recuerdo a su familia. Acaba de ser la hora del rezo y salen de la mezquita. Cuando suena la llamada a la oración, ellos no pueden escuchar música, por ejemplo. Entonces yo, si estoy con música, me la quito como una muestra de respeto, o si pasas con el coche con la música, lo bajas. Y muy bonita es, la mezquita. Preciosa, sí. Aquí hay más tiendas de ultramarinos, como las de toda la vida que había en España. Hay una tienda de ropa tradicional. Me gustaría aprovechar para cortarme el pelo para estar más guapo. Salamu alaikum. Normalmente me atiende Mohsin, que no lo veo, y entonces no sé si es que no está o me toca esperar. De momento me ha dicho que me siente a que toque mi turno. O sea, que tienes tu propio peluquero ya. Tengo el peluquero que me gusta más. Ellos vienen mucho a la peluquería, con más frecuencia que en España, diría yo. Y se hacen es peluquería, barbería. A ellos les parece raro que yo me afeite la barba, que me recorte la barba yo. Les parece una cosa extraña que la haga yo solo. Alberto. Este es mi peluquero, claro, Mohsin, que por fin ha llegado y me va a atender. Con qué cuidado y delicado te lo está poniendo. Me cuida, me cuida. ¿Estás bien? Ana Machá. Muy bien, me está preguntando por la familia. ¿Ah, sí? Sí, que qué tal está, y yo le pregunto por la suya, claro. ¿Y qué tal está tu familia, Alberto? Con los WhatsApps y con la posibilidad de llamar por WhatsApp gratis, no tengo la sensación de estar lejos. A los sobrinos los echo más de menos, porque los sobrinos muchas veces no quieren hablar por teléfono y no te mandan mensajes ni te cuentan su vida. Entonces, pues juguetear con ellos, eso sí que se echa de menos. Mi familia les quiero decir que pueden venir a visitarme en Marruecos siempre que quieran, que son bienvenidos. Que si no, ya iré yo a España a visitarles. Y a mi madre que vaya preparando lentejas. Pues ya hemos acabado. Un amigo de los de verdad, un relato que no esté inventado, un país que no sea un negocio. Salamu alaikum. ¡Alberto! ¿Pero quién es tu amigo, Alberto? Mi amigo se llama Sami Fachou Meshimushkil. Sami Fachou es un pintor que vive en Kenitra, que yo conocí en esta exposición que hizo en Rabat, en el Institut Français. Estuvimos hablando de su pintura y descubrí que en Kenitra había un pintor que me gusta mucho y que tenemos intereses comunes. ¿Y tú como pintor qué tipo de trabajo haces? Trabajo avec mi corazón, mi sensación, no... No tu mente. Yes. ¿Esto qué es? Un hombre africano rêve en España. Sueña con ir a España. Muerte en mar. La lumière de España. La luz de España. La esperanza. La esperanza no está fuera. La esperanza está en Marruecos. Grande problema. Gran problema. Y sí. En la cabeza. ¿Puedes lavar las manos, amigo? Shukran. ¿Dónde nos has traído ahora? Pues para terminar el día os he traído a mi restaurante favorito en Kenitra. Se empieza pues lavando uno las manos. Es muy auténtico, a mí me gusta mucho porque tiene música, por el ambiente. Bueno, esto representa una jaima del desierto en realidad. Entonces pues bienvenidos a la jaima. Bueno, Alberto, cuéntanos qué has pedido de comer. He pedido una pastela, que es mi plato favorito de Marruecos, que aunque parece un postre porque lleva azúcar glacé, dentro está relleno de pollo. Y he pedido también un tajín de carne con ciruelas. Y el tajín hay de carne, de pescado, de pollo, de verduras. El tajín es uno de los platos típicos de Marruecos. La pastela es típico, pero de ciertas zonas del norte. Ahora lo que nos falta es un poquito de té que nos traerán y a disfrutar de la comida. Alberto, esto de la música es muy típico, ¿verdad? En Marruecos siempre se acaba con música. ¿Ah, sí? Sí, vamos a disfrutarlo. Oye, Alberto, esto es una despedida muy marroquí. A lo marroquí, mía fil mía.